Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. En el video anterior realizamos la suma de vectores por el método analítico. El día de hoy igual suma de vectores, bueno, suma y resta de vectores, pero aquí me faltó ponerlo por el método gráfico. Y entonces, bueno, para este primer ejemplo voy a utilizar el primer cuadrante. Y entonces lo que nos piden es sumar el vector A más el vector B. Y aquí se nos presentan el vector A es el de color azul y el vector B el de color rojo. Podría sumar B más A más B, no importa, da lo mismo. Yo por comodidad voy a empezar con el vector B. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, para sumar dos vectores gráficamente, lo que vamos a hacer es justo en donde termina un vector, puede ser A, puede ser B, yo aquí voy a ocupar B, debemos trazar o un pequeño plano cartesiano, o este mismo plano, justo donde termina y a partir de ahí trazar o proyectar o trasladar el otro vector que vamos a sumar. Debe de tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Así que bueno, entonces vamos a proceder a sumar ambos vectores B y A gráficamente. Ok, entonces una vez que yo ya he trazado mi plano cartesiano, no sé si se alcance a ver muy bien en el video, estoy trazando un pequeño plano cartesiano donde termina el vector B y a partir de aquí yo voy a trazar, voy a trasladar este vector azul acá arriba. Ok, entonces aquí como se puede observar el vector A lo he trasladado justo donde termina el vector B. Si observan pues es la misma magnitud. Bueno, aquí pues tendría que ser la medida aproximadamente. Ahí está. La inclinación tiene que ser igual la misma y el sentido también. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos hecho esto, lo que debemos hacer es a partir de el origen, o bueno, de donde inicia el primer vector, vamos a trazar una recta o un tercer vector más bien, porque al sumar dos vectores nos va a resultar otro vector. Eh, Desde donde inicia el primer vector hasta donde termina el vector que acabo de traspasar. Entonces vamos a hacerlo y ver cómo quedaría la suma de vectores. Muy bien, entonces repito, desde donde inicia nuestro primer vector, o de donde empezamos a sumar, hasta donde termina la punta de la flecha de este vector. En este caso yo estoy partiendo desde B y después le sumo A. Si hiciéramos, si nosotros empezáramos con A y sumamos B, sería exactamente lo mismo. Y el vector resultante o la suma de estos dos vectores gráficamente está representada por el vector negro, que es vector A más B. Yo lo voy a llamar, bueno, no, así lo voy a dejar. El vector A más B. Con el método analítico pues tendríamos que sacar componentes, de hacer la suma y la resultante es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo partiera entonces desde A? Va a ocurrir que entonces este vector B, igual voy a trazar aquí mi plano cartesiano. Bueno, aquí en este caso pues ya no lo haría, ya nada más juntaría este vector y pues llegaríamos exactamente a la misma ubicación. Pero bueno, de todas formas vamos a hacerlo para ver cómo quedaría. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Ahora partiendo desde A, yo voy a proyectar el mismo vector B. Aquí pues imaginamos el plano cartesiano, pues tiene que tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Si se dan cuenta, pues realmente estos dos son paralelos, este vector con este y este vector con este. Así que de esta manera también es como se hace la suma de vectores por el método del paralelogramo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues trazamos la paralela del vector B. Y punto. Y ahora vamos con el vector A y trazamos su paralela. Y entonces lo que vamos a hacer es unir esta diagonal, trazar esta diagonal desde donde inicia. Mucho ojo, esto es muy importante, desde donde inicia hasta donde termina la flecha de este, aquí en este caso del vector A y aquí en este otro caso la del vector B. Observamos que llegan al mismo punto y de esta manera se suman vectores de una manera, perdón, por el método gráfico.
Muy bien, ahora entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a sumar el vector 1 con el vector 2, donde el primer vector tenemos que son 6 unidades y un cis de 35 grados. El vector 2, 8 unidades, cis de 155. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar el vector 1. Muy bien, aquí hemos trazado el primer vector con el ángulo de 35 grados. Y entonces, justo aquí donde termina el vector 1, vamos a trazar nuestro vector 2 de 8 unidades con un cis de 155 grados. Muy bien, una vez trazado nuestro segundo vector de 8 unidades con 155 grados, por eso yo considero que es muy importante poner este plano cartesiano para de ahí empezar a medir grados otra vez. No, no empezamos desde acá, no, 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 no. Recuerden, es muy importante, justo donde termina el primer vector, vamos a ubicar nuestro segundo vector. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos esto, lo que debemos hacer es unir desde nuestro punto de partida hasta donde termina nuestro último vector. Muy bien, ya trazamos nuestro vector R. Yo lo voy a llamar vector R porque es el vector resultante. Y entonces pues vamos a proceder a hacer la suma. Pero si nos damos cuenta no es tan sencillo como parece. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Si podemos observar, se nos forma un triángulo. Y de este triángulo, ¿qué es lo que nos piden calcular? El lado que se llama BR. Bueno, en este caso el vector resultante. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, primero observamos que el vector 1 tiene un ángulo de 35 grados con la horizontal o con el eje X. Entonces observen ustedes aquí que si está mi plano cartesiano justo aquí, si observan, podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver con color rojo también. Si este ángulo vale 35 y esta recta de aquí yo la prolongo, entonces este ángulo que forma aquí va a ser 35. Este ángulo va a ser igual que este. Y aquí observemos otra cosa. Este ángulo de aquí yo no lo conozco, pero este sí, y sabemos que, bueno, aquí en este caso, en este eje X, vamos a llamarlo así, va a existir un ángulo de 180 grados. Entonces, si este ángulo vale 155, ¿cuánto tiene que valer este de aquí arriba? Lo voy a marcar con azul también. O es más, yo creo que, no, sí, sí, con azul. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Es más, ahí lo voy a sombrear. ¿Cuánto tendrá que valer este ángulo pequeño, este azul, para que obtengamos los 180? 180 menos 100, 80. 80 menos 50, 30. 30 menos 5, 25. Así de fácil, rápido y sencillo. Entonces, este ángulo de aquí, vamos a llamarle este pequeño ángulo alfa. Aquí lo voy a poner alfa. Vale 25 grados. Y entonces yo puedo sumar, ya, una vez que ya conozco estos dos ángulos, yo ya los puedo sumar. Aquí este le voy a llamar el ángulo teta, lo voy a hacer mejor, me voy a pasar de este lado. A este ángulo de aquí yo lo puedo llamar ángulo teta. Y entonces tenemos 25 más 35, que son 60, ¿no? Entonces, aquí voy a poner teta vale 60 grados. Ok, ¿qué más podemos hacer? Vamos a analizar entonces. Tenemos 60, este ángulo lo desconocemos y este también. Ah, pero conocemos estos dos lados. Entonces, ¿qué podemos aplicar ahí? ¿Será ley de senos o ley de cosenos? Bueno, como observamos que tenemos un ángulo
comprendido entre dos lados, lo que corresponde entonces hacer es una ley de cosenos. Muy bien, entonces lo único que vamos a hacer es en la ley de cosenos sustituir todas las variables que nosotros ya conocemos, como pues la magnitud de los vectores y el coseno del ángulo θ, que en este caso es 60. ¿Por qué 60? Recordemos, ya que estos ángulos son los mismos, son alternos internos 35 y 35, y si a 180 le restamos 155, obtenemos un ángulo de 25 grados, aquí está, alfa. Y bueno, aquí pues, bueno, ya va casi acabado el video, pero bueno, lo voy a poner igual, el ángulo gamma que vale 35 grados, para que hagan el apunte, hagan el ejercicio y sepan de dónde salió cada cosa. Pero bueno, entonces 25 más 35, 60, y pues ya está. Por eso el coseno de 60 grados. Y entonces, pues solamente sustituimos el vector 1, su magnitud es 6 unidades. El vector 2 es 8. Aquí pues copiamos lo mismo, 6, 8. Y seguimos simplificando. Vector resultante igual a la raíz, más o menos. 6 al cuadrado me da 36 y 8 al cuadrado 64. 64 más 36, eso me da 100. Menos 6 por 8, 48, ¿no? 48 por 2 me debe dar 96, si no me equivoco. 96 por el coseno de 60 grados. Y mucho ojo, aquí no se vale tener la calculadora en radianes, en gradianes. No, eso no es válido. Tache por eso. Mucho ojo, debemos tener la calculadora en grados, o bueno, normalmente con la letrita D que aparece arriba. O si no, pues esto es un ángulo especial. Sabemos que el coseno de 60 es 0.5 o un medio, como le quieran llamar. Y entonces, pues, ¿cómo me queda? Tenemos el vector resultante igual a la raíz de 100 menos, y el 96 multiplicado por 0.5 o dividido entre 2 me da, pues, es los 48, ¿no? O sea, es la mitad. No pasó nada. 100 menos 48 me termina dando raíz de 52. Y entonces, la longitud o la magnitud de nuestro vector resultante es igual a raíz de 52. Pero raíz de 52 no es una cantidad vectorial, simplemente es un escalar. Entonces, ¿qué es lo que le falta a raíz de 52 para que sea una cantidad escalar? Piensen, ¿qué es lo que nos hace falta? Observamos que ya tenemos la magnitud, mira, ya tenemos la flechita. Y entonces, pues, ¿qué nos hace falta? Pues mira, yo vengo de este lado y observo que acá voy a tener un ángulo. Vamos a llamarle ángulo beta. Mira, entonces, es más, bueno, de hecho, vamos con el puro triángulo. Ahorita nos metemos en el rollo. Entonces, me hace falta darle una dirección a este vector, a esta flechita, porque ya tenemos su magnitud y ya tenemos su sentido, aquí está. Pero nos hace falta una dirección. ¿Cómo calculamos esa dirección? Pues sumando el ángulo beta más 35, ¿no? Pero ahora, ¿cómo calculamos este ángulo beta? Pues ahora nos hace falta una ley de senos. Observamos que conocemos un lado y su ángulo opuesto. Conocemos un lado y su ángulo opuesto. Entonces el mejor camino o la mejor opción para encontrar este ángulo es utilizar la ley de senos. Muy bien, entonces ya tengo mis variables expresadas con la ley de senos. El vector resultante es al seno de teta, así como el vector 2 es al seno de beta. Acuérdense muy bien, lados con ángulos opuestos, lados con ángulos opuestos.
Y ojo, la calculadora que no esté en radianes, por favor, que no se les olvide. Entonces, ¿cómo resolvemos esta cosa? ¿Qué le hacemos a esto? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar cruzado. Oye, es que no me gusta cómo se ve. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, olvídenlo, sí, no me hagan caso. A veces se me va. Entonces, a ver, vamos a ver que pinte bien, que se vea. Vamos a cruzar el vector resultante con el seno de beta y yo creo que con el otro color, con el rojito, el seno de teta con el vector 2. Ahí está. Entonces, vector 2, vamos a dejarlo del mismo color. Vector 2 por el seno de teta. Y esto va a ser igual al vector resultante por el seno de beta. Seno de beta. Entonces a mí lo que me interesa obtener es el seno de beta. Lo despejo y entonces lo que haría es dividir en ambos lados entre el vector resultante. Esto ya lo vamos a poner con negro. Entonces el seno de beta va a ser igual a ¿quién? Al vector 2 seno. Ya puedo sustituir seno de... Bueno, no. Vamos a dejarlo así. Seno de teta. Entre mi vector resultante. Pero yo no quiero el seno de beta. Yo lo que quiero es el ángulo. Entonces beta va a ser igual al arcoseno de todo lo que se encuentra del lado derecho, que sería 8 por el seno de 60 grados entre la raíz de 52. Y pues ya para esto, pues en una calculadora hacemos la función inversa del seno y obtenemos que el ángulo beta, lo voy a poner por acá, el ángulo beta, a ver aquí, beta va a ser igual a 108.92 y lo coloco 108.92 grados. Y entonces, bueno, yo creo que voy a borrar esto de aquí, esto ya no importa. Ok, ahora sí, entonces, ¿cómo debería ser la respuesta a este ejercicio o a este problema? Si nos piden sumar, bueno, que no puse las especificaciones, pero el problema era sumar estos dos vectores. Entonces, el vector 1 más el vector 2, pues va a ser igual al vector resultante, ¿no? Nada, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Vector resultante. Entonces, ¿cómo voy a expresar yo a mi vector resultante? Voy a poner que el vector resultante va a ser igual a la magnitud de mi vector, que en este caso fue raíz de 52. Y para abreviarlo voy a poner esta nomenclatura cis, que es seno, coseno. ¿De cuánto? De 108.92 grados. Esto me quiere decir entonces que es como apuntar el vector pero sin necesidad de escribir las componentes. Aquí si nosotros queremos calcular la componente, por ejemplo, en X, sería raíz de 52 por el coseno de este ángulo. Y si yo quiero calcular la componente en Y, esta magnitud por el seno de este ángulo. Pero esta sería la respuesta al ejercicio o la suma de mis dos vectores por el método gráfico.